Muy bien, damos comienzo entonces a la primera parte del trabajo práctico número 3 relacionado con variable aleatoria binomial. Bueno, la idea consiste en la siguiente. Vamos a repetir, supongamos que estamos repitiendo m veces, una determinada experiencia aleatoria que vamos a llamar de Bernoulli, que va a cumplir las siguientes propiedades. Cada vez que realicemos la experiencia hay solamente dos resultados posibles, éxito o fracaso. La probabilidad de tener éxito va a ser siempre igual a un número fijo P, y la de fracasar, bueno, entonces va a ser igual a 1 menos P. 1 menos P en estadística a veces se lo simboliza con la letra Q. El éxito en cada experiencia va a ser independiente del éxito de las demás. O sea, el saber que en una experiencia tuvimos éxito no me va a ayudar a saber si en la siguiente experiencia voy a tener una mayor o menor probabilidad de éxito. Entonces, vamos a definir ahora una nueva variable a partir de esta repetición de las experiencias de Bernoulli. Esta nueva variable X lo que me va a contar es la cantidad de veces que esa experiencia de Bernoulli tuvo éxito al repetirla una cantidad m veces. O sea, yo voy a repetir la experiencia, por ejemplo, de Bernoulli 10 veces. Bueno, voy a contar después cuántas veces me dio el resultado éxito. Atención, no estamos contando objetos, entonces, no estamos contando cosas concretas. Estamos contando si se dio o no se dio un determinado suceso, ¿sí? Si se dio o no la experiencia de Bernoulli, si tuvo o no tuvo éxito. No estamos contando cosas. Vamos a ir viéndolo a partir de ejemplos. El hecho es que esta variable que uno define, cuyo menor valor va a ser 0, porque sería el caso en que no tengamos ningún éxito al haber repetido esa cantidad m de veces la experiencia, y su máximo va a ser m, en caso de que hayamos obtenido la m veces éxito. Esa experiencia va a tener esta variable aleatoria, entonces va a tener un recorrido de 0 a m. Sus valores pueden ser 0, 1, 2, 3 hasta m, por tanto es una variable aleatoria discreta. Y entonces a esta variable que me cuenta la cantidad de veces que tuvo éxito la experiencia de Bernoulli, la vamos a llamar binomial. Y vamos a escribir así, que X es una binomial de parámetros m por la cantidad de veces que repetí la experiencia, y P sería, como dije anteriormente, la probabilidad de obtener éxito al realizar esa experiencia de Bernoulli. Bueno, vamos a los ejemplos entonces. Supongamos que en una población el 10% de los habitantes sufre una determinada afección no contagiosa. Vamos a elegir 3 personas al azar de esa población y vamos a ver cuántas de ellas sufren de esa afección, ¿sí? Bien. En este caso, ¿en qué consistiría la experiencia de Bernoulli? En que estamos repitiendo una cantidad m igual a 3 veces el hecho de fijarnos si la persona elegida al azar tuvo la enfermedad, que en este caso, aunque suene morboso, vamos a decir que es un éxito, o si no la tuvo, ¿sí? Entonces, cada vez son 3 experiencias que repetimos. Repetimos 3 veces la misma experiencia, que es tomar a una persona y fijarnos si está enferma o no está enferma. Estamos suponiendo que la probabilidad de que esté enferma es de un 10%, entonces P es 0,10. ¿Por qué aclaré lo de que no es contagiosa? Bueno, como para dejar en claro que, a ver, si la enfermedad fuera contagiosa y uno elige una persona y no lo hizo suficientemente al azar, o lo hizo al azar, pero eligió una persona y esa persona, por ejemplo, tiene la enfermedad, ¿no?
y después elijo otra persona al azar y resulta que justo esa persona estaba viviendo con la que elegí primeramente. Entonces, ahí sí que yo puedo suponer que la probabilidad de que esté enferma es mayor que el 10%. ¿Por qué? Porque si la primera tenía la enfermedad y la enfermedad es contagiosa y al segundo persona que elijo la elijo justo al lado de la que estaba contagiada, entonces P ya no va a ser del 10%, va a ser mayor. Entonces, como para que quede en claro que se trata de algo independiente, ¿sí? Estamos hablando de una afección no contagiosa. Entonces, el hecho de que una persona tenga la enfermedad no me dice absolutamente nada si otra persona que esté cerca o esté lejos sufre esa enfermedad. No me aporta nada. Por ejemplo, qué sé yo, miopía. El hecho de que una persona tenga miopía no me dice nada de si su vecino tiene miopía o no. No es contagioso. Hasta donde yo sé, por lo menos. Bueno, entonces, estamos repitiendo 3 veces. Entonces vamos a contar la cantidad de afectados de las 3 personas elegidas. Entonces, acá la binomial sería 3. Puede tomar los valores 0, 1, 2 o 3. Y bueno, la probabilidad de que la persona esté enferma es del 10%. Bien, esta variable aleatoria se puede ver, a ver, en principio, dado que es una variable aleatoria discreta, va a tener una probabilidad puntual, ¿sí? O sea, P sub K sería la probabilidad puntual que me dice cuál es la probabilidad de que la variable valga igual a K. Bueno, se puede ver que P sub K es igual al número combinatorio MK por P a la K por 1 menos P a la M menos K. Donde el MK es el número combinatorio, ¿no? Acá tienen la fórmula para recordarla. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo quisiera calcular tomar a las 3 personas, o sea, repitiendo 3 veces la experiencia de tomar a una persona y fijarme si está enfermo o no, ¿qué probabilidad hay de que exactamente 2 estén infectados? O sea, 2 sí y 1 no. Bueno, eso es calcular P de X igual a 2, o sea, P en 2. Entonces, bueno, este es el cálculo, ¿sí?, que habría que hacer, siguiendo la fórmula que está arriba, y eso me daría 0,0027. Bien, esa sería la probabilidad de que exactamente 2 personas estén enfermas, ¿sí? 2 sí y la otra no. Ahora bien, en realidad nosotros no vamos a utilizar la fórmula para hacer los cálculos porque ustedes van a contar con una tabla de estadística que ya directamente da los valores de las probabilidades puntuales. Vamos a ver a través del siguiente ejemplo cómo se usa esa tabla. Entonces, supongamos que para curar de cierta enfermedad se suministra un remedio a cada uno de 8 pacientes, ¿sí? Y me piden calcular la probabilidad de que mejoren por lo menos 6 pacientes, sabiendo que la probabilidad de que una persona cualquiera mejore tomando el remedio es del 20%. Bueno, entonces, en este caso la experiencia de Bernoulli sería tomar un paciente y fijarse si después de tomar el remedio se curó o no se curó. Estamos repitiendo esto 8 veces. Me afirman que la probabilidad de que la persona mejore tomando el remedio es del 20%. El hecho de que una persona mejore o no tomando el remedio no me va a decir absolutamente nada sobre si la persona de al lado que tomó el remedio tiene más probabilidades o menos de mejorar, ¿sí? Estamos suponiendo que todas tienen la misma probabilidad del 20% de mejorar. Entonces, definimos X como el número de pacientes que se curaron del total de 8. Estamos entonces, dado que se verifican los supuestos necesarios para poder definir lo que es una variable binomial, estamos ante una variable binomial cuyo recorrido va de 0 a 8, porque 8 es la cantidad total de pacientes,
Y bueno, la P, la probabilidad de que una persona cualquiera mejore, es del 20%. Entonces, como a mí me pedían la probabilidad de que por lo menos 6 pacientes mejoren, por lo menos 6, si quieren lean después esto que puse acá aclarando, por lo menos 6 significa P de que X sea mayor o igual que 6, ¿sí? Por lo menos 6 es que, bueno, que haya 6 o más que mejore. O lo que es lo mismo, es la probabilidad de que X igual a 6, más que X sea igual a 7, más X igual a 8, o sea, P en 6 más probabilidad puntual en 6, más P en 7, más P en 8. Entonces necesitamos estas tres probabilidades puntuales para poder calcular esta probabilidad de que X sea mayor o igual que 6. Bueno, hay dos maneras en realidad de calcular esto porque contamos con dos tablas. Vamos a ver cómo se utilizan. Primero vamos a utilizar, para resolver esto, entonces, para calcular estas probabilidades puntuales y así sumarlas y obtener la respuesta, vamos a usar la tabla 1 de probabilidades binomiales, que tiene este aspecto, ¿no es cierto? La tabla tiene distintos valores de P. Nosotros ahora estamos trabajando con P igual a 0,20, entonces tenemos que ir a la columna que tiene el 0,20 y tienen que buscar el m igual a 8. ¿Sí? Para m igual a 8 van a tener los 9 valores de 0 a 8 que puede tomar la probabilidad puntual, o sea, P en 0, P en 1, P en 2. Nosotros, insisto, estábamos buscando P en 6 más P en 7 más P en 8, entonces nos vamos a la P igual a 0,20 y buscamos los valores para K igual a 6, 7 y 8 y esto nos da 0,011, 0,0001 y acá dice 0,0000. Observación puse acá. A ver, la probabilidad de 0,000 no es que sea igual a 0, ¿sí? O sea, no es que P en 8 vale 0, sino que sus cuatro primeras cifras decimales son iguales a 0. Claro, la probabilidad de que 8 personas estén enfermas, que no hayan mejorado, siendo que estamos diciendo que hay una probabilidad de un 20% de que mejoren, es muy difícil que no haya ninguno que haya mejorado, ¿sí? Pero, a ver, a lo que voy es a lo siguiente. Para hacer los cálculos, vamos a tomar a P en 8 como si fuera 0, porque sus cuatro primeros dígitos decimales valen 0. Pero, ojo, en realidad no es igual a 0, ¿sí? Es como un valor muy cercano al 0. Bueno, entonces acá sumamos y nos da entonces 0,0012. Esa es la probabilidad de que al menos 6 personas que hayan tomado el remedio mejor. ¿Cómo lo hubiéramos hecho usando la tabla 2, que es la tabla de función de distribución binomial? Bueno, en ese caso lo razonamos del siguiente modo. Nosotros queríamos en realidad calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 6, ¿no es cierto? Entonces, una manera para poder usar la función de distribución sería escribir esto, usando la propiedad de suceso complementario, como 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 6. Ahora bien, recordemos que la probabilidad de que X sea menor, digamos, la función de distribución en las discretas se define como la probabilidad de que X sea menor o igual que K. Acá no dice X menor o igual que 6, dice X menor que 6. Entonces, para poder usar la función de distribución, a mí me gustaría que aparezca un menor o igual acá. Pero ¿qué pasa? Que como la binomial entre los valores 5 y 6 no toma ningún valor, escribir la probabilidad de que X sea menor que 6 es lo mismo que escribir la probabilidad de que X sea menor o igual que 5. Y eso es la función de distribución 5. Es decir, recapitulando, primero yo quería la probabilidad de que X sea mayor o igual que 6. Bueno, eso es lo mismo que escribir 1 menos probabilidad de que X sea estrictamente menor que 6. Pero probabilidad de que X sea estrictamente menor que 6 es también lo mismo que escribir la probabilidad de que X sea menor o igual que 5.
y eso es igual a f en 5. Así que buscamos f en 5 y eso me va a dar lo que yo busco. Bueno, pero entonces si uno va a la tabla 2, funciona como la anterior, como la tabla 1, es decir, uno va a buscar el P correspondiente, que es 0,20, va a buscar el M igual a 8, pero yo ahora lo único que quiero, esto me da los valores de la función de distribución, entonces yo lo único que quiero es el valor en 5. En 5 me dice que da 0,9988. ¿Sí? Eso es la probabilidad de que x sea menor que 6. Bueno, pero para poder calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6, yo voy a tener que hacer 1 menos p de x menor que 6, que es lo mismo que escribir 1 menos f en 5. Entonces, hacemos 1 menos 0,988, ¿sí? Acá lo repito todo de vuelta, y llegamos obviamente al mismo resultado que antes. Puede ser que cuando uno usa la tabla de la distribución nos dé un valor levemente diferente al de la probabilidad puntual, pero siempre va a ser 1 o 2 unidades en el cuarto dígito. Les tendría que dar siempre prácticamente igual, ¿sí? Apenas una diferencia de, ¿qué sería? Una millonésima. Bien. En este caso no hubo mucha diferencia entre utilizar la tabla de la puntual y la de distribución en cuanto al trabajo que hay que hacer para realizar los cálculos. Pero ¿qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, no sé, tenemos que el M hubiera sido de 20, ¿no? Que en vez de 8 pacientes hubieran sido 20. Entonces, si yo hubiera querido calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6 con la puntual, hubiera tenido que sumar todos los valores de la puntual desde P en 6 hasta P en 20. Sería larguísimo. Mientras que con la de distribución es siempre la misma cuenta, 1 menos f en 5. Entonces, ¿qué pasa? El consejo sería, bueno, cuando ustedes tienen que realizar cálculos en los que implica utilizar más de 2 valores de la puntual, y mejor siempre recurran a la de distribución. A la puntual recurran cuando tienen que calcular justamente un único valor, PEN 5, por ejemplo, si tienen que calcular, bueno, la suma de dos valores, PEN 5 más PEN 6, digamos. Pueden usar la tabla que se les dé la gana, pero evidentemente la de distribución suele ser mucho más conveniente que la puntual. Muy bien. Recordemos que en variable aleatoria discreta solamente vale esta igualdad. Quiero decir, acá tiene que haber un menor igual, ¿sí? Y acá un menor estricto. Si no, no funciona esta igualdad que dice que la probabilidad de que A sea menor que X menor o igual que B es igual a la función de distribución en B menos la función de distribución en A. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes tienen que calcular algo como la probabilidad de que 3 sea menor o igual que X menor o igual que 9, entonces en principio ustedes no pueden escribir F9 menos F en 3, porque la fórmula dice que acá tiene que haber un menor estricto. Bueno, pero uno lo puede acomodar eso. Uno puede agarrar y decir, bueno, pero X mayor o igual que 2, que 3, perdón, es lo mismo que escribir X mayor estricto que 2, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, pero acá sí puedo usar la fórmula de distribución. Y entonces uno escribe que eso es igual a Fn9 menos Fn2. ¿Se dan cuenta? O sea, esta probabilidad a la larga yo pude usar esta fórmula haciendo este truquito acá en el medio y entonces me da Fn9 menos Fn2. O, qué sé yo, si tienen así, por ejemplo, 3 menor estricto que X, pero ahora menor estricto que 9, bueno, entonces podemos escribir esto como 3 menor que X menor o igual que 8 y escribir esto como f en 8 menos f en 3. Bueno, entonces siempre conviene hacer esto como para, una vez más, poder usar la función de distribución y evitar usar la puntual.
sino que, por ejemplo, hubiera tenido que calcular la probabilidad puntual en 4, en 5, en 6, en 7 y en 8 y sumarla. Mientras que así es mucho más fácil, es una diferencia nomás. Bueno, algo muy importante, en las tablas de la binomial, la física, la de papel, la que ustedes pueden obtener comprándola, van a ver que tienen una tabla donde los valores de P van de 0,05 a 0,50, pero si el P vale más de 0,50, no aparecen esos valores. Bueno, hay una diferencia entre la tabla física y la que está en el campus. En la del campus, si se fijan bien, van a ver que primero van a estar los valores de P para 0,05 y 0,50, y si siguen, después de que da todos los valores de la binomial para este rango de valores de P, van a ver que en la del campus sí hay después una nueva tabla, digamos, donde a continuación de la anterior, en donde aparecen también los valores de P para 0,55 hasta el 0,95. Dado que las tablas ustedes las pueden usar en el examen, lo recomendable es que se impriman esas columnas que faltan en la tabla física de papel, vayan al campus, busquen la tabla de la binomial, busquen estos valores que no están en la tabla de papel y los incluyan, los pueden traer impresos aparte. Bueno, esperanza y varianza en la variable aleatoria binomial. Bueno, la esperanza, ustedes vieron cómo se calcula en general para una variable aleatoria discreta. Pero lo bueno que tiene la binomial es que ya hay una fórmula, ya se sabe de antemano cuánto va a dar el resultado si yo tengo una binomial X con parámetros M y P. Se puede ver que siempre que uno haga la cuenta, o sea, que uno haga la cuenta de la sumatoria de los XY por las probabilidades puntuales XY, siempre el resultado va a ser igual al valor de M por P. O sea, no hace falta que se pongan a calcular por definición el valor de la esperanza en una variable aleatoria binomial. Ya se sabe que siempre va a dar M por P. Similarmente, la varianza va a dar M por P por 1 menos P. O sea, M por P por Q. Bueno, la varianza de X en la binomial y en general en la mayoría de las variables aleatorias discretas no tiene así una interpretación que pueda servir para algo en las experiencias. Después vamos a ver con las variables aleatorias continuas que ahí sí la varianza tiene muchísima importancia. En cambio, la esperanza siempre tiene una interpretación interesante tanto en las variables aleatorias discretas como en la continua. Veamos, por ejemplo, para ver el uso de la esperanza, este ejemplo que dice, bueno, supongamos tener un bolillero donde la cuarta parte de las bolillas son rojas y el resto son de otros colores. La experiencia consiste en realizar dos extracciones con reposición. Devuelvo la bolilla al bolillero. ¿Sí? Saco una, me fijo qué colores y la devuelvo. Bueno, y hago esto 12 veces. Bueno, vamos a suponer que toda la probabilidad de tener una bolita es siempre la misma. Fíjense que es importante que sea con reposición. Si no hubiera sido con reposición, entonces la probabilidad de sacar una bolita va a depender de qué color fue la anterior, ¿no es cierto? Qué sé yo, si en la primera extracción saqué una roja, entonces ahora me van a quedar 11 y la probabilidad de sacar entonces una que no sea roja va a ser distinta que la probabilidad de sacar una roja en la segunda extracción va a ser de 1 sobre 11 y no de 1 sobre 12. Pero bueno, acá es con reposición, o sea que
siempre va a haber 12 bolitas, por lo tanto, la probabilidad de extraer, perdón, dije 1 sobre 12, 1 sobre 4 va a ser extraer la roja, ¿no? La probabilidad de extraer una roja va a ser 1 sobre 4 porque acá más adelante me dicen que la P es de 0,25. Bueno, entonces, lo que digo es, si es con reposición, esa probabilidad no va a variar, va a ser siempre de 0,25, de un cuarto, ¿sí? Bueno, perdón la confusión. Entonces, supongamos que realizamos que definimos X como la cantidad de bolitas rojas extraídas luego de las 12 extracciones. Bueno, entonces X va a ser una binomial 12 porque yo puedo obtener de 0 a 12 rojas después de las 12 extracciones. Y el P ya me lo habían dado de 0,25. Bueno, a ver, imaginemos esto, ¿sí? No tenemos nada que hacer, agarramos el bolillero, realizamos las 12 extracciones con reposición y bueno, anotamos el valor de X. Supongamos, por ejemplo, que después de 12 extracciones obtuve 2 bolitas rojas. Bueno, después voy y digo, bueno, voy a hacer esto otra vez. Voy a repetir la experiencia de hacer 2 extracciones y contar cuántas bolitas rojas obtuve. Bueno, ponele que obtuve 4, qué sé yo. Y así, ¿no? Repito varias veces esto de hacer 2 extracciones y fijarme cuántas bolitas rojas salieron. Y vamos anotando, ¿sí? Bueno, recordemos que la esperanza de una variable lo que me está dando es justamente a qué tiende el promedio de estos valores si lo divido por la cantidad de veces que realice la experiencia. O sea, por ejemplo, cuando yo haga esta experiencia 3 veces, ¿sí? Que 3 veces haga 2 extracciones, y supongamos que estos son los valores que me dio, bueno, si yo hago el promedio me va a dar 2 más 4, 6 más 9, 15, dividido 3, 5, ¿cierto? Si acá le sumo 3, bueno, ya el promedio, ya la suma me va a dar 18 y la voy a tener que dividir por 4. Ahora bien, si yo hago esto varias veces, ¿no? Sumar los distintos valores que obtuve a partir de repetir esto varias veces y dividirlo por la cantidad de veces que lo realicé, en teoría, por la manera en que está definida la esperanza, como lo han visto ustedes, me tendría que dar un número parecido al valor esperado. Es decir, a ver, si una de cada 4 bolillas es roja, uno esperaría, o sea, dado que la frecuencia es que una de cada 4 va a ser roja, y bueno, si yo saco 12 bolitas, uno esperaría que más o menos 3 de cada 4, o sea, una cuarta parte, sean rojas. Puede ser que no, a lo mejor las 12 veces hice la extracción y me salieron las 12 veces rojas, o no me salió ninguna vez roja. Pero si la probabilidad es de 0,25, uno esperaría que si uno hace esto muchas veces, en promedio salgan 3 rojas, ¿sí? En promedio. Entonces, si uno calcula la esperanza de la binomial y aprovechamos el uso de la fórmula que mencioné antes, yo el cálculo que tendría que hacer es 12 por P, o sea, 12 por 0,25, y eso da efectivamente 3. O sea, la esperanza de X me está diciendo que, bueno, que uno tendría que esperar que en 2 extracciones salgan 3 rojas. Ese es el número al que uno apostaría, digamos. Ojo, acá me dio 3, que es un número entero, no tiene por qué darme un número entero. Podría darme un número que no pertenezca al recorrido, o sea, podría darme 3,2, 4,8. Por ejemplo, supongamos que tiro una moneda 7 veces y cuento cuántas veces salió cara. Entonces defino X total de caras obtenidas al tirar 7 veces una moneda. Entonces acá X va a ser una binomial de parámetros
m igual a 7 y p un medio. Supongamos que hago varias veces esto de tirar 7 veces la moneda y fijarme cuántas veces salió cara. Bueno, como uno espera que cada 2 veces salga cara, ¿no? Una de cada 2 veces salga cara, porque la probabilidad de sacar cara es un medio. Entonces, quiere decir que uno esperaría que más o menos entre 3 y 4 veces salga cara. Bueno, si ustedes calculan la esperanza de x, van a ver que en este ejemplo, esto sería m, 7 por p, que vale un medio. Y eso me va a dar justamente 3,5, ¿sí? Entonces la esperanza no tiene por qué dar un número. El 3,5 lo que me está indicando es que en promedio, si yo hago muchas veces esto de realizar 7 tiros y contar cuántas veces salió cara, bueno, a veces obtendré, qué sé yo, que salió cara 5 veces, otras 3, otras 2 veces. Pero si después me fijo los números que salieron al realizar esta experiencia numerosas veces y en promedio los valores que voy a obtener en promedio va a ser 3,5. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a la binomial. Nos detenemos acá.